Muy buenos días a todos y gracias por acompañarnos un día más. Además, en este viernes extraño, en medio de un puente, os lo agradecemos muchísimo más el estar aquí. Lo primero de todo, pediros disculpas por haber tenido que suspender la jornada del viernes pasado, pero teníamos a nuestra doctora con una disfonía que no podía hablar, con lo cual no podíamos comunicarnos. Así que os pedimos disculpas y la trasladamos a hoy. Aquí estamos. Continuando con nuestras jornadas sobre prevención, en el día de hoy nos centraremos en la prevención del cáncer de mama, así como conocer un poco más sobre esta enfermedad. Es verdad que tenemos mucha conciencia en la sociedad y hemos hecho nuestras esas medidas de prevención, esas revisiones, pero desde Cigna nunca nos cansaremos, como venimos diciendo desde hace ya un tiempo, en continuar invitándoos a abrazar la prevención. Como siempre, unos datos que nos ayuden a comprender y tomar conciencia de lo que vamos a tratar hoy en la sesión. Según la Sociedad Española de Oncología Médica, la SEOM, un 40% de los cánceres se evitarían con hábitos de vida saludables. Qué importante este dato. Queremos insistir igualmente, como decíamos antes, de la importancia de realizarnos las pruebas de revisión diagnósticas. Y aunque el cáncer de mama es el más común entre las mujeres, tiene un alto índice de curación si se detecta en su etapa más precoz. Y así se consiguen mejores resultados y tratamientos menos agresivos. Sin más, vamos con la sesión de hoy. Y antes, os recordamos que tras la exposición tendremos unos minutos para que nos preguntéis sobre cuestiones relacionadas. Tenéis el chat abierto a vuestra disposición y también os recuerdo que os enviaremos un pequeño dossier con el contenido visto hoy junto con la sesión grabada. Pues para comentar todos estos aspectos y mucho más, hoy está con nosotros María Sánchez, nuestra doctora responsable de la plataforma de telemedicina Doctor Cigna. María, muchísimas gracias por llenarnos de conocimientos médicos un día más. Cuando quieras, adelante. Gracias, Elena. Bueno, muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros, sobre todo, como decía Elena, en este puente un poco extraño de estos días, por dedicar un ratito a hablar de prevención y quería pediros disculpas, como bien decía Elena, pues porque la semana pasada no nos fue posible realizar la sesión, básicamente porque no podía hablar, ¿vale? Así que os pido disculpas enormemente y empezamos hoy a tratar el tema que queremos abordar. Como todos sabéis, siempre que hablamos, siempre que empezamos a hablar de uno de los temas que abordamos, siempre me gusta dar datos. Y en el caso del cáncer de mama y en el caso del cáncer, pues yo creo que es importante, sobre todo, situarnos ante la realidad de lo que es hoy día la patología del cáncer y la patología cardiovascular. Cuando hablamos del cáncer y cuando hablamos de las enfermedades cardiovasculares, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, son las dos patologías más frecuentes, las que producen mayor mortalidad y las de mayor incidencia. Cuando, sin embargo, nos referimos de forma más específica al cáncer, bueno, pues tenemos que hacer referencia, como no, al informe que la Sociedad Española de Oncología Médica publica anualmente, la SEOM. Y este año, entonces, la Sociedad Española de Oncología Médica, como decíamos, en su informe anual hacía referencia a unos datos que para mí son relevantes e importantes antes de empezar a tratar el tema que vamos a hablar hoy. En el caso pues en el caso del cáncer, cuando hablamos de cánceres, ¿cuáles son los cánceres que se van a diagnosticar con mayor frecuencia, más incidentes a lo largo de este año 2023? Pues en el caso del cáncer van a ser fundamentalmente el cáncer de colon y recto, el de próstata, el de mama, el de pulmón y el de vejiga urinaria. Pero aquí es importante sobre todo hacer una distinción entre sexos, es decir, hablar de hombres y de mujeres. En el caso de los hombres, pues los cánceres que se van a diagnosticar con mayor frecuencia van a ser el de próstata, el de colon y recto, el de pulmón y el de vejiga urinaria. Y en el cáncer de mama, en el caso de la mujer, va a ser el cáncer de mama el que se va a diagnosticar con mucha mayor frecuencia, seguida por el cáncer de colon y recto. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que evidentemente desde Cigna lo que queremos hacer es poner en valor la prevención. ¿Por qué? Porque llevando a cabo un programa importante y bien estructurado de prevención es fundamental. ¿Para qué? Para conseguir detectar esta patología a tiempo y que su pronóstico, como bien decía Elena al principio, cambie de forma, pues de forma sustancial y de forma importante. Y cuando hablamos de prevención, ¿qué queremos o por qué apostamos desde Cigna? Pues fundamentalmente por una prevención basada en tres aspectos: en una prevención primaria, en una prevención secundaria y en una prevención terciaria.
Cuando hablamos de prevención primaria, hacemos fundamentalmente referencia a la prevención cuyo objetivo fundamental es evitar la aparición de una enfermedad. ¿Y sobre qué tenemos que actuar? Pues fundamentalmente sobre los factores de riesgo o los factores desencadenantes de esa patología. Veremos luego a continuación cómo en el caso del cáncer de mama, lo que adquiere fundamentalmente importancia es la prevención secundaria. ¿Por qué? Porque es lo que ha demostrado fundamentalmente esa disminución de la mortalidad. ¿Y a qué hacemos referencia cuando hablamos de una prevención secundaria? Pues fundamentalmente a detectar una patología en un estadio precoz. Porque, como insisto, como decía Elena y como muy bien decía al principio, el cáncer de mama es una patología que si la diagnosticamos de forma precoz en un estadio temprano, su pronóstico cambia de forma sustancial. Y por último, apostamos también por una prevención terciaria. La prevención terciaria es aquella a la que hace referencia en la que una vez que ha aparecido la patología o la enfermedad, las acciones van fundamentalmente dirigidas a qué? Pues a mejorar la calidad de vida de ese paciente, tanto desde un punto de vista de su enfermedad como su rehabilitación física, como la parte psicológica y la parte social. Y es verdad que en este caso la prevención terciaria, bueno, pues la lleva a cabo un equipo multidisciplinar, pero creemos también que es importante, bueno, pues poner también el foco en ella a la hora de desarrollar un programa de prevención. Y ya no me entretengo más y hago referencia al cáncer que vamos a tratar hoy, que es el cáncer de mama. Como todos sabéis, este tipo de iniciativas, como decía antes, hacen más referencia a qué? Pues a una prevención primaria. Mi objetivo, ¿cuál es? Concienciar a la gente acerca de la importancia de llevar a cabo las revisiones anuales que debe realizarse, en este caso las mujeres, pero también los hombres, porque hablaremos de que el cáncer de mama también puede producirse en los hombres. Como decía también anteriormente, el cáncer de mama es el tumor más frecuente en la mujer. ¿A qué edad se presenta con mayor frecuencia? Pues normalmente en torno a los 45, 50, entre los 45 y 65 años. Podríamos establecer ese rango de edad. Se estima aproximadamente que en España, estos son datos importantes, una de cada 8 mujeres va a presentar un cáncer de mama a lo largo de su vida. Y esto hace, bueno, por referencia fundamentalmente aproximadamente a un 12% de las mujeres. En esta diapositiva, ¿por qué he puesto una foto de anatomía? Porque me parece importante, ya sabéis que a mí me gusta que al final las webinars pues sean de alguna manera pues didácticas y el que al final pues yo creo que saquemos, aunque sea 4 conceptos, pero que los entendamos bien. He puesto una diapositiva para entender después la importancia de hacer correctamente una autoexploración mamaria. Y en esta diapositiva veis en esta zona una parte que describe la mama por dentro, la anatomía interna de la mama, y una parte que, bueno, pues que describe más la anatomía externa. Voy a hacer primero referencia a la anatomía externa. Cuando hablamos de la mama en su zona externa, podemos destacar, en este caso, una zona central, una areola pezón, ¿vale? Y una zona más periférica, ¿vale? Y esta zona más periférica son los ganglios linfáticos. Importante destacar, la mama produce normalmente, entonces la diseminación fundamental es por vía linfática y fundamentalmente por los ganglios, como veis aquí, los ganglios linfáticos homolaterales. Es decir, cuando el tumor se produce en esta mama, la diseminación fundamental se produce por esta vía linfática. ¿Y dónde metastatiza con mayor frecuencia? Pues fundamentalmente a nivel del pulmón. ¿Vale? Son datos importantes a tener en cuenta. Y por otra parte hay una anatomía interna, que es donde se va a desarrollar, para que entendáis dónde se desarrollan los tumores de mama, y la mama internamente está constituida fundamentalmente, como veis aquí, por un lóbulo. Estos lóbulos desembocan en un conducto y fundamentalmente en la zona del pezón. Es aquí, en esta zona, donde se desarrollan los tumores mamarios. Y por eso esta imagen, quedaros con ella, que luego la tendremos muy en cuenta a la hora de explicar perdonad, una autoexploración mamaria. Pero es importante también destacar que cuando hablamos del cáncer de mama hay una serie de factores de riesgo. ¿Y cuáles son estos factores de riesgo? Pues fundamentalmente hablamos de la edad. Antes decíamos, ¿a qué edad se produce con mayor frecuencia o mayor incidencia el cáncer de mama? Pues fundamentalmente hemos descrito un rango de edad que son entre los 45 y los 65 años. Con respecto al sexo, que no lo veis ahí en la diapositiva, pero sí que quiero dar unos datos. Antes decíamos, el cáncer de mama es mucho más frecuente en la mujer y es verdad que nosotros asociamos el cáncer de mama a la mujer. ¿Por qué? Porque antes hablábamos de unas cifras y cuando hablamos de la mujer decíamos, vamos a distinguir entre hombres y mujeres. Cuando hablamos de la mujer, el cáncer más frecuente en la mujer
es la mama y no así lo decíamos en los hombres. Pero el cáncer de mama también puede darse en los hombres. En el caso de los hombres, se ha observado una mayor asociación con los factores genéticos y desde un punto de vista tanto histológico como desde un punto de vista del diagnóstico y del tratamiento no difiere con el cáncer de la mujer, con el cáncer en el caso de las mujeres. Hablamos también de antecedentes personales. Aquellas personas que han tenido un cáncer de mama tienen también un riesgo de poder desarrollar a largo plazo un nuevo cáncer de mama, tanto en esa misma mama como en la mama contralateral. Las personas con antecedentes familiares, aquellas mujeres sobre todo, o aquellos hombres que tienen antecedentes familiares de primer grado, padres, hijos, hermanos, madres, hijas o hermanas que tienen o que han desarrollado un cáncer de mama, tienen mayor riesgo de poder desarrollar un cáncer de mama. También la presencia de o los antecedentes de otro tipo de patologías, ¿como qué? Pues como una serie de patologías, en este caso pondré un ejemplo. Por ejemplo, hay determinadas lesiones que son proliferativas, se llaman conatipias, que son unas características. Muchas veces, esto hago un breve inciso, cuando nosotros hacemos un estudio de un trocito de un tumor o de un fragmento, lo que extraemos es ese tumor y hacemos un análisis. Y en ese análisis muchas veces podemos ver pues, las características que definimos o que observamos en un informe. En este caso hay lesiones que se llaman lesiones proliferativas con atipias que se asocian con un mayor grado de poder desarrollar a largo plazo un cáncer de mama. La lactancia materna se asocia a un efecto protector dosis dependiente del cáncer de mama también. Con respecto también a la historia reproductiva, una menarquía precoz, es decir, una primera regla a una edad temprana, la menopausia tardía o incluso la ausencia de embarazos o embarazos a una edad un poquito pues, más tardía, aumentan el riesgo de poder desarrollar un cáncer de mama. ¿Por qué? Porque está muy relacionado pues, con la parte hormonal, porque aumenta la exposición a estrógenos endógenos. Los estrógenos endógenos son las hormonas que tenemos las mujeres y que muchas veces yo creo que habréis oído todos hablar porque en muchas analíticas o cuando vamos al ginecólogo pues probablemente hayan hecho referencia a eso. La utilización de anticonceptivos orales. Los anticonceptivos orales aquí es un poco controvertido. Los anticonceptivos orales aumentan de forma moderada el riesgo de un cáncer de mama, pero es importante decir, aquí destacar que existen estudios que no encuentran una relación directa entre el cáncer de mama y la utilización de los anticonceptivos orales. Entonces me diréis, bueno, María, ¿y entonces con qué nos quedamos? Pues efectivamente, en aquellos casos en los que hay un aumento del riesgo relativo, el incremento se produce sobre todo en población de bajo riesgo por la edad, por lo que el impacto final es mínimo. ¿Qué quiero decir? El aumento del riesgo es transitorio y desaparece al abandonar el uso del anticonceptivo oral. Con respecto a la terapia hormonal sustitutiva después de la menopausia, sí que se asocia a un mayor riesgo de poder desarrollar a un cáncer de mama. Sin embargo, en España ha sido y sigue siendo poco utilizada. ¿Vale? En estos casos yo siempre recomiendo que habléis con un especialista, con vuestro ginecólogo, que será él o ella los que determinen la necesidad o no de esa terapia hormonal sustitutiva. Pero como digo, no suele ser lo habitual en España en estos momentos. Y hay otros factores, como podéis ver ahí, que son la obesidad, la actividad física, la dieta y el consumo de alcohol. La obesidad se relaciona con un mayor riesgo de desarrollar un cáncer de mama y sobre todo fundamentalmente en mujeres posmenopáusicas. La actividad física ha demostrado que disminuye el riesgo de desarrollar un cáncer de mama independientemente del índice de masa corporal y sobre todo también este efecto es mayor en mujeres posmenopáusicas. La dieta daremos unas pinceladas al final de esta charla, sobre todo haciendo referencia, como ya sabéis, yo siempre apuesto por esa dieta mediterránea que nosotros tenemos, porque es una dieta que tiene todos los nutrientes de una forma equilibrada y necesarios para llevar a cabo un hábito de vida saludable en relación a la alimentación. Y el consumo de alcohol. El consumo de alcohol se relaciona también directamente con un mayor riesgo de poder desarrollar un cáncer de mama. Hablábamos antes estábamos diciendo los factores hereditarios y aquí he querido destacar un aspecto, un apartado aparte, distinto, y es el cáncer de mama hereditario.
Hablábamos, el cáncer de mama es la patología más frecuente en la mujer, el cáncer de mama más frecuente. De la totalidad de los cánceres que se producen en la mama, el 70% son esporádicos, van a aparecer con un carácter esporádico y un 15-20% se asociarán a casos que corresponden a bueno, pues agregación familiar. Y solamente aproximadamente un 10% de los casos de cánceres de mama se asocian a factores genéticos. Cuando hablamos de factores genéticos, hablamos fundamentalmente, en el caso de mama, de dos genes fundamentalmente, que son el gen, el BRCA1 y el BRCA2. Estos genes, entre otras cosas, de forma simplificada, bueno, pues tienen, su función fundamental es producir unas proteínas que ayudan a prevenir el desarrollo del cáncer de mama. Cuando se produce una mutación en estos genes, pues no puede llevar a cabo su función. Entonces entenderemos que al no poder llevar a cabo su función, se produce un aumento de ese riesgo porque se produce una proliferación descontrolada de las células a nivel mamario. Importante destacar aquí, el hecho de tener un BRCA1 o un BRCA2, ser portador de un BRCA1 o un BRCA2, no significa necesariamente que la mujer vaya a desarrollar un cáncer de mama. Significa que tienen mayor riesgo de poder presentarlo a largo plazo. ¿Cuáles son las características de un cáncer hereditario? En la diapositiva veis a la derecha, aquí una serie de criterios desde el punto de vista de la Sociedad Española de Oncología Médica, pero quiero que os quedéis con algo mucho más sencillo. ¿Cuáles son las características de un cáncer de mama hereditario? Fundamentalmente, suele aparecer en edades más tempranas, en edades anterior a los 50 años. Suelen ser mujeres más jóvenes, hombres más jóvenes. Con frecuencia suelen ser cánceres bilaterales y o multifocales, es decir, que se producen en las dos mamas o dentro de una mama con distintos focos, muchos focos dentro de una mama. Pueden asociarse también a otras neoplasias. Por ejemplo, el BRCA se asocia también al cáncer de ovario. El BRCA, la presencia del BRCA1, bueno, estos genes se asocian también a otro tipo de cánceres, como podemos ser, por ejemplo, el cáncer a mayor riesgo del cáncer de próstata o, por ejemplo, un cáncer de páncreas. No obstante, hoy tratamos el cáncer de mama. Y varios miembros, normalmente también otra característica es que varios miembros de una misma familia es habitual que puedan presentar distintas neoplasias. O también la presencia de antecedentes de esa misma neoplasia dentro de una misma familia. Por tanto, ¿qué tengo que hacer yo o cómo tengo yo que sospechar que, bueno, pues que pueda tener un antecedente, un cáncer heredofamiliar? Pues todas esas características que hemos comentado. La aparición de un cáncer a una edad frecuente, la presencia de distintos tipos de cánceres dentro de una misma familia o una aparición de un cáncer, como decíamos, a una edad temprana o muchas veces la aparición de distintas neoplasias dentro de una misma persona. ¿Vale? Tenerlo muy presente a la hora de qué. Porque cuando una persona va al ginecólogo, le preguntan, hacemos una historia clínica a los médicos donde hacemos referencia a qué, antecedentes personales y antecedentes familiares. Y en el caso del cáncer de mama es especialmente importante esos antecedentes, tanto los personales como los familiares. Por tanto, hay que destacarlos de forma importante. El cáncer de mama y su detección precoz. Esto es la piedra angular de este webinar, fundamental e importantísimo. Nuestro objetivo es concienciar acerca de la detección precoz del cáncer de mama. Como decíamos anteriormente, el cáncer de mama es un importante problema de salud, por lo que decíamos anteriormente, por su elevada incidencia y por su elevada mortalidad. Resulta difícil o complicado evitar su aparición debido a que, los factores de riesgo se asocian o explican menos del 50% de los casos. No obstante, y estos son los factores por los que decíamos anteriormente, acordaros, apostamos desde CIGNA, apostamos por una prevención, pero por una prevención entonces con todos sus niveles. Pero en este caso sí queremos insistir en que la detección precoz ha demostrado ser un método eficaz para disminuir su mortalidad. Y aquí hago referencia a esa prevención secundaria. Y en este sentido, la mamografía es la prueba de mayor validez ¿para qué? Para el cribado del cáncer de mama. Como decía muy bien antes Elena, si nosotros conseguimos diagnosticar en un estadio precoz, conseguiremos un pronóstico completamente distinto. No es lo mismo diagnosticar, evidentemente, un cáncer de mama en un estadio 1, en un estadio inicial, que en un estadio 4, donde posiblemente ya tengo una diseminación y una presencia de metástasis, una diseminación a distancia de ese cáncer. Normalmente, como decíamos,
los controles mediante mamografía de mujeres que no presentan pues, un riesgo, es decir, una población en población normal, para el cáncer de mama suele comenzarse a la edad entre los 45 y los 50 años. ¿Por qué? Porque, como decíamos anteriormente, cuando se realiza o se plantea un cribado, las sociedades científicas lo plantean, lo que plantean es que es cuando es efectivo. Hay varios aspectos que se tienen en cuenta, pero dentro de ello es la eficacia y la disminución de la mortalidad. Y como decíamos anteriormente, sobre todo es importante entre los 45 y los 50 años, que es cuando empieza o cuando se produce una mayor incidencia del cáncer de mama. Existen, como decíamos anteriormente, e insisto en este mensaje, numerosas investigaciones que han demostrado que la realización de mamografías de forma periódica en mujeres entre, como decíamos, entre los 45 y los 70 años, reduce la mortalidad por el cáncer de mama de forma muy importante y significativa. Por eso, bueno, pues el beneficio es evidente. Un diagnóstico precoz, como decíamos, tiene una alta probabilidad de curación y permite utilizar tratamientos menos agresivos. Importantísimo. Cuando me preparaba esta charla, yo decía, quiero que sea también un poco práctica y sobre todo por la experiencia que tenemos de otros años en cuanto a las dudas que han surgido otros años o preguntas que surgían. Sí, lo quise orientar un poco en ese sentido, ¿no? Y yo me planteaba o preguntas que podían surgir. ¿Qué limitaciones puede tener una mamografía? Pues en aquellas mujeres que presentan, por ejemplo, una densidad mamaria, una mayor densidad mamaria, es decir, en mamas densas, la mamografía puede tener cierta limitación, puede disminuir su sensibilidad. Es importante destacar, y esto no lo he dicho antes en los factores, cuando hablamos factores de riesgo, aquellas mamas densas, aquellas mujeres que tienen unas mamas más densas, tienen una mayor probabilidad también o mayor riesgo de poder desarrollar un cáncer de mama. Hay más tejido mamario, por lo tanto tienen mayor probabilidad. Pero además, otro factor importante es el tema de la mamografía en estos casos, porque como decía anteriormente, esta densidad mamaria muchas veces dificulta la interpretación de una mamografía. Y en estos casos, ¿qué es lo que se hace? Pues muchas veces se recurre a la ecografía. Será el especialista, el ginecólogo en este caso, el que determine cuál será la prueba más adecuada en ese caso, en el caso en que tú te encuentres en cualquiera de estas situaciones. ¿Vale? Las prótesis mamarias, que es es otra duda que surge también habitualmente, otros años. Las prótesis mamarias, como es el caso de aquellas que están situadas sobre todo y fundamentalmente delante de lo que es el músculo pectoral, que es el músculo que tenemos justo por aquí detrás. Nosotros si hacemos un corte de la mama, justo quitamos la parte del tejido mamario, está el músculo pectoral después de todo el tejido mamario, pues todas aquellas que se sitúan por delante del músculo pectoral pueden interferir muchas veces en la lectura de las imágenes de una mamografía. Y hay años que me preguntáis o muchas veces me plantean, oye María, ¿y el hecho de que yo lleve una prótesis mamaria puede ser que yo no pueda realizarme una mamografía? No. Sin embargo, ¿por qué? Pues porque las mujeres que son portadoras de prótesis pueden beneficiarse de la mamografía de la misma manera que una mujer que no sea portadora de prótesis. ¿Por qué? Pues porque las técnicas han cambiado, porque han mejorado muchísimo últimamente, en los últimos años, quiero decir, y por tanto, entonces se benefician de la misma manera. Por tanto, no tiene que ser nunca un impedimento a la hora de realizar una revisión ginecológica importante. ¿Qué riesgos o presenta riesgos la mamografía? Es decir, el hecho de que yo me esté continuamente exponiendo a radiación, ¿qué riesgos tiene? Pues en este caso la respuesta es clara. El beneficio del diagnóstico supera con creces pues el riesgo que pueda suponer la radiación que tienen los rayos que emiten pues en este caso la mamografía. La mamografía de cribado no debe realizarse nunca. En este caso, si insisto, si existe sospecha de embarazo, debe ser en este caso el ginecólogo el que determine la necesidad de realizar una prueba complementaria, una prueba de imagen en una mujer embarazada, ¿en función de qué? En función de la sospecha clínica de la lesión que tenga pues ese paciente o esa paciente. Y pasamos a otra parte también importante. Siempre quiero tener muy presente la parte que decía, tener presente fundamental y prioritario realizar revisiones anuales ginecológicas porque la prueba gold estándar es la mamografía. Pero también quiero tener en cuenta otro aspecto muy importante, que es la famosa autoexploración mamaria. Debido a que muchas veces el cáncer de mama, como decíamos anteriormente, pues el cáncer de mama, su incidencia empieza relativamente a partir de los 45 años. Pero claro, ¿qué ocurre con aquellas mujeres con edades un poquito más tempranas? Pues fundamentalmente recomendamos una autoexploración mamaria.
¿Y cuándo se recomienda realizar una autoexploración mamaria? Pues fundamentalmente una vez al mes. ¿Cómo se realiza? En aquellas mujeres que tienen la menstruación, lo ideal y fundamental es realizarla sobre todo o recomendable 5 días después de haber finalizado la menstruación. ¿Por qué? Pues porque muchas veces cuando tenemos la menstruación nosotros tenemos la mama más hinchada como consecuencia del efecto hormonal y puede dar lugar a una interpretación errónea. Por eso lo recomendable es realizar una autoexploración mamaria una vez al mes y una vez que ha finalizado la menstruación, una vez que hemos dejado de tener la regla. En la autoexploración mamaria hay dos aspectos que me gusta destacar. La inspección son básicos, pero muchas veces yo siempre me gusta ser muy esquemática. Las personas que trabajan conmigo pues me conocen y saben que me gusta ser clara e incidir en dos aspectos aquí, la inspección y la palpación. Tan fácil como eso, inspección, mirar y la palpación es tocar con los dedos, con los pulpejos. Y aquí hago referencia a la foto a la que hacíamos al principio o explicábamos con respecto al principio. En lo que respecta a la inspección, ¿cómo debo hacer una inspección? Pues lo primero de todo que tenemos que hacer es colocarnos frente a un espejo. Nos colocamos con las mamas situadas frente al espejo y tenemos que tener tres posiciones diferentes. La primera, nos colocamos con los brazos pegados al cuerpo. La segunda, con las manos en jarra, con los brazos pegados a la cintura. Y en tercer lugar, con las manos detrás de la nuca. Y aquí debemos de fijarnos. ¿Y qué es lo que buscamos? ¿Cuál es el objetivo de esta inspección? Pues sobre todo, lo que más nos llama la atención cuando estamos de frente a un espejo, lo primero que yo tengo que ver es una simetría. Mis mamas son simétricas. Es verdad que, como decíamos anteriormente, el pronóstico del cáncer de mama ha cambiado de forma importantísima y significativa en las últimas décadas, precisamente por este diagnóstico precoz. Y no suele ser lo habitual encontrar pues, un nódulo muy grande, una asimetría mamaria. Pero puede ocurrir que dentro de lo que es a la hora de realizarnos una autoexploración mamaria, estamos frente a un espejo y lo que hacemos es ver, lo primero, la simetría mamaria. Si mis mamas son simétricas, ¿por qué? Porque lo que quiero es presencia o buscar la presencia de algún bulto o algún cambio en la posición, por ejemplo, del pezón. Antes decíamos, la parte externa, la anatomía externa, había dos zonas que os he dicho. Fijaros en esta zona, la zona areola-pezón y la zona ganglio axilar, ¿vale? Que son fundamentales. Muchas veces el cáncer de mama se puede manifestar con alteraciones a nivel del pezón. No suele ser lo habitual y ahora lo comentaremos con los síntomas o los signos que puede aparecer en un cáncer de mama, pero puede ocurrir que cuando esto suele ser, bueno, pues es más común quizás en personas más mayores, donde hay a lo mejor pues menos hábito de acudir al médico, donde pues dejan o retrasan una revisión ginecológica y puede producirse un tumor lo suficientemente grande como para que pueda producir una retracción del pezón y manifestarse de esa manera. Un cambio, una retracción del pezón puede dar o puede ser un signo de que puede haber un cáncer de mama. O, por ejemplo, una secreción a través del pezón. Muchas veces una secreción sanguinolenta a través de un pezón puede ser la primera manifestación de un cáncer de mama. Y como bien decíamos, ahora lo comentaré un poquito más despacio, todo lo que son los síntomas que caracterizan al cáncer de mama, pero con respecto a la autoexploración hablábamos de dos aspectos, la inspección y la palpación, tocar con los pulpejos de los dedos. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues fundamentalmente lo que vamos a hacer es, decíamos, dos zonas, la zona areola-pezón y la zona ganglionar. Yo cojo con los pulpejos de los dedos y primero hago una palpación superficial alrededor de la areola-pezón y palpo por la zona, entonces bien, luego hago una palpación un poquito más profunda y posteriormente, antes decíamos, el cáncer de mama se disemina fundamentalmente por vía linfática, por tanto lo que yo quiero es hacer una palpación tanto de la zona areola-pezón como de la zona ganglionar. Paso a la zona axilar y vuelvo a palpar. ¿Para qué? Para detectar alguna anomalía, alguna anormalidad, algún bulto, alguna presencia que destaque entonces, o que me ponga en alerta para determinar que tengo que acudir a un especialista. Y por último, lo que vamos a hacer también es apretar levemente el pezón. ¿En busca de qué? De lo que os comentaba anteriormente, de algún tipo de secreción o algún tipo de alteración a nivel del pezón. ¿Cuáles son los síntomas que se asocian bueno, pues con mayor frecuencia al cáncer de mama? Como decíamos, pues muchas veces la presencia de un nódulo o un bulto de reciente aparición.
Y muchas veces, ¿qué es lo que notamos? Pues una zona un poquito más engrosada, una zona más dura, que puede ser dolorosa o no. No necesariamente significa que un bulto o una palpación dolorosa signifique que pueda haber una lesión maligna. No, simplemente lo que tiene que ponernos, como digo, en alerta y acudir a un especialista para que sea el especialista el que determine lo que hay que hacer. No asustarse, pero es un paso para realizar una detección precoz fundamental. La presencia de cambios en la piel de la mama, como son, por ejemplo, la aparición de, pues de úlceras, de ulceraciones, de las retracciones a que os decía anteriormente de la piel. Cuando un tumor es lo suficientemente grande, un tumor tiene un volumen determinado, pues al tirar de las estructuras internas lo que hace es retraer la piel y por eso muchas veces externamente lo que podemos observar es esa retracción de la piel, o bien de la piel de la zona externa a la hora areola pezón, o bien incluso del propio pezón, como os decía. Cambios en las formas, antes decía, la simetría. A la hora de hacer una inspección, busco una simetría mamaria. Yo quiero ver si mis mamas son simétricas, porque muchas veces un tamaño mayor de una u otra puede darme pues, algún tipo de pista en relación a algo que puede estar desarrollando un bulto o cualquier patología que requiere la valoración por parte del especialista. Y por último, la parte de que os decía del pezón, la parte de las manifestaciones muchas veces de un cáncer de mama es de una secreción, por ejemplo, sanguinolenta a través del pezón. Unas veces, bueno, pues puede ser que a través del pezón haya una especie de secreción sanguinolenta y muchas veces puede dar lugar a que sea o que sea el primer signo de un síntoma recientemente, bueno, se dio un caso, tuve un caso de una persona cercana donde fue precisamente esa primera manifestación, una persona joven donde se notó una mañana al levantarse que tenía una secreción sanguinolenta, fue al médico y gracias, bueno, pues gracias a Dios ha sido una detección precoz, es un carcinoma en estadio inicial y tiene un pronóstico muy favorable y por tanto muy bueno. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que una autoexploración, una detección a tiempo debe hacer ponernos en alerta y acudir rápidamente a un especialista para que podamos tener un pronóstico muy bueno a la hora de, bueno, pues de tratar ese cáncer de mama. Y por último, la parte de las recomendaciones que siempre hacemos al final. Antes hablábamos de unos factores de riesgo y ahora hablamos de unas recomendaciones. Pues evidentemente hablábamos de la obesidad como factor de riesgo, del ejercicio físico, de la alimentación, los pilares fundamentales a los que nosotros siempre hacemos referencia desde aquí en Cigna, nuestros pilares fundamentales y que siempre queremos, bueno, pues que de alguna manera constituyan esa base fundamental de estas webinars. La obesidad antes comentábamos, como decía, que es un factor de riesgo. ¿Por qué? Pues porque en el tejido graso parece ser que existe alguna enzima que lo que fomenta es, bueno, o que interviene en esa formación de estrógenos que veíamos que estábamos muy relacionados con el cáncer de mama, esa parte hormonal de la parte del desarrollo del cáncer de mama. Por tanto, evitar la obesidad y para esto, ¿cuál es uno de los objetivos fundamentales? El ejercicio físico. Realizar ejercicio físico y lo recomendable, siempre digo lo mismo, recomendable 45 minutos, que es lo que establece la Organización Mundial de la Salud, pero el ejercicio físico es beneficioso. Todo ejercicio físico que se haga es siempre bueno. 45 minutos diarios, 5 días a la semana, de una manera pues más o menos moderada. ¿Vale? Aquellas personas, siempre digo lo mismo, que tengáis una patología de base, consultar con un especialista para ver si existe alguna contraindicación a la hora de realizar ejercicio físico. Las personas que no hay ninguna patología de base, importantísimo y fundamental realizar ejercicio físico diario. 45 minutos todos los días. Bueno, las personas que me conocen, las personas, bueno, mis pacientes saben que soy un poquito más exigente y cualquier ejercicio que hagáis de más es bienvenido. 45 minutos. Si podéis hacer todos los días un poquito de ejercicio físico, fenomenal, de lunes a domingo, aunque las recomendaciones, como os digo, siempre son, bueno, pues 5 días a la semana, 45 minutos, ¿vale? La dieta. Antes hacía Elena referencia a que un 40%, ese dato, entonces, es importante tener en cuenta. El 40% de bueno, pues, de las personas o de aquellos cánceres que se han demostrado en los que hay unos hábitos de vida saludables se pueden evitar. ¿Vale? Importantísimo. Y aquí tiene un papel fundamental y destacado la dieta. Siempre hago referencia a lo mismo, una dieta mediterránea. Vivimos en un país donde tenemos que sentirnos orgullosos de esa dieta que tenemos de los nutrientes. ¿Por qué? Pues porque es una dieta equilibrada que aporta todos los nutrientes necesarios. Siempre digo lo mismo, frutas, verduras, legumbres,
carne en su justa medida, de forma equilibrada, como siempre decíamos, evitar carnes rojas, no consumirlas de forma bueno, pues habitual, pero sí de forma equilibrada, las carnes, el pescado, el huevo, todo de una manera equilibrada. Entonces, fundamental, en su justo equilibrio, evita a largo plazo el desarrollo de numerosas patologías. Hemos hablado hoy del cáncer de mama y del cáncer en general, pero también hablábamos en su momento de la necesidad de llevar a cabo hábitos de vida saludable para disminuir ese otro bloque importante del que hemos hablado en otra ocasión, que es las enfermedades cardiovasculares. La lactancia materna, bueno, pues desde aquí yo creo que hay que fomentar la lactancia materna. Es verdad que muchas veces la lactancia materna es complicada. ¿Por qué? Pues porque es muy exigente en cuanto a que ahora se establece la necesidad de que el niño, pues de alguna manera, mame a demanda y eso pues puede suponer pues un gran esfuerzo por parte, pues yo lo entiendo, por parte de la madre, pero es verdad que tiene sus beneficios desde el punto de vista del cáncer de mama y no podemos dejar de mencionarla aquí. Y por último, insistir en la necesidad de esas revisiones ginecológicas anuales, la revisión ginecológica, la autoexploración. En el caso de las personas, de las chicas jóvenes, de los chicos también, entonces la autoexploración, comenzarla a una edad joven, una edad en la que empieza la mujer a desarrollarse. Una vez al mes realizarse una autoexploración mamaria y a partir de los 40, 45 años las revisiones ginecológicas con esas mamografías que hemos comentado de manera bianual o de la manera que determine el especialista. Normalmente se suelen hacer cada 2 años las mamografías y son normales, pero bueno, como insisto, como digo, esa periodicidad la tiene que determinar el especialista. Por nuestra parte, nada más, estamos a vuestra disposición para poder, bueno, pues intentar resolver todas aquellas dudas que hayan podido surgir a lo largo de esta charla. Esperamos que os haya resultado amena y bueno, pues estamos a vuestra disposición. Muy bien, María, muchas gracias. Cuídate esa vocecilla que todavía la tienes un poco pachucha. Tenemos que cuidar a nuestra doctora. Muy bien, pues nos están llegando un montón ya de preguntas. Tenemos el chat que arde. Además, están interactuando entre ellos, se contestan. Os lo agradecemos muchísimo porque es verdad que el contenido se va viendo a lo largo de la explicación de María. Entonces, anticipáis preguntas que ella misma va tratando. Pero bueno, vamos con ello y sobre todo reforzar conceptos que yo creo que al final es lo importante de estas preguntas, porque María, pues es que nos lo cuenta todo, entonces es un poquito de darle otra vez detalle y vamos a ir centrando tiro. María, esta se repite varias veces. El hecho de tomar pastillas anticonceptivas aumenta el riesgo de tener cáncer de mama. Hay inquietud en el chat sobre esta parte. Lo has contado tú muy al inicio también de la exposición. Y bueno, hay casos, la gente cuenta sus casos personales, ¿no? Pues hay personas que nos contan que tienen miomas y que tienen que pues, estar tomando este suplemento, o sea, estas pastillas anticonceptivas, pues para contener esas patologías. Entonces, refuérzanos un poco esta parte y que perdamos todos un poco el miedo y sentamos confianza en nuestros especialistas, María. Bueno, como antes decíamos, aquí es importante tener en cuenta los dos aspectos. Hay estudios, entonces es verdad que hay estudios que lo relacionan con la dosis y sin embargo hay otros estudios que no establecen una relación directa entre el uso de anticonceptivos orales y el uso el desarrollo del cáncer de mama. Entonces, como decíamos, ¿con qué tenemos que quedarnos? Pues porque al final el tratamiento con anticonceptivos orales, como bien decía Elena, muchas veces está indicado en determinadas patologías. En este caso, Elena hablaba de un mioma que puede estar indicado. No hay una clara relación directa entre el uso de la anticoncepción oral y el desarrollo o el riesgo de cáncer de mama a largo plazo. No hay unos estudios que demuestren exactamente esa relación. Por tanto, desde aquí, en el caso de que una persona o de que una mujer, como decíamos, una persona que esté en un tratamiento con un mioma necesite un tratamiento con anticoncepción oral, tiene que tomar esos anticonceptivos orales y no tener miedo al posible desarrollo de un cáncer de mama. Será el médico el que establezca la necesidad o no de desarrollar, o bien en función de cómo evolucione ese mioma, si será necesario otro tipo de pauta, otro tipo de tratamiento o un descanso o un tratamiento prolongado. Desde aquí, por supuesto, como decíamos, no hay que tener miedo, no hay una relación directa. ¿Me escucháis bien? Sí, sí, bien, Vale, perfecto. vale, porque disculpad que me salía
un error, una alarma. Ujú. Entonces, no hay que tener miedo, no hay una relación directa entre el uso de anticonceptivos orales y, como decíamos anteriormente, también está muy vinculado al tema de la edad, a la relación con la edad y por tanto, muchas veces ese tratamiento, una vez que disminuye o que dejas de tomar ese tratamiento, pues ese riesgo a largo plazo pues va disminuyendo. No obstante, como quiero insistir, no hay datos que sugieran realmente una relación directa entre el uso de anticonceptivos orales y el desarrollo de un cáncer de mama. Por tanto, si una mujer lo necesita, debe tomar esa anticoncepción siempre bajo indicación de su ginecólogo. Eso es, eso es. Perfecto. Y María, sobre el Mirena, porque va relacionado, porque este dispositivo es lo mismo. Cuéntanos un poco. Eso es, el Diumirena entonces también es un dispositivo que se utiliza muchas veces en el control también, como decíamos, de patologías como pueda ser el mioma. Y lo que hace es un control precisamente pues del tema de la parte hormonal que no tiene tampoco nada relacionado. Es otro anticonceptivo oral, perdón, otro tipo de anticoncepción que no es un anticonceptivo oral, pero que no tiene relación con el desarrollo en este caso del cáncer de mama. Ujú, ¿Vale? perfectamente, María. Vamos a hablar un poco también de la lactancia. Decían que si podíamos ahondar un poquito en el tema de la lactancia, esa prevención del cáncer. Teníamos también una oyente que decía que le dio el pecho a su hija cuando nació, que tenía 38 años y tuvo un cáncer de mama a los 46. Un poco ese factor protector de la lactancia muy relacionado con la edad que también nos estabas contando. Claro, antes decíamos, entonces, hay estudios que demuestran que se asocia un efecto protector desde el punto de vista dosis dependiente. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de factores de riesgo, como bien dice la persona que nos ha escrito, el hecho de que nosotros hablamos de un factor de riesgo, pero lo mismo que hablábamos antes de factores genéticos, el hecho de que una persona tenga un factor de riesgo no significa necesariamente que porque le des la lactancia no vas a desarrollar un cáncer de mama, sino que tiene cierto efecto protector. Puede ser o intervienen otros factores que no tienen tanto efecto directo la lactancia. Es decir, pueden existir otro tipo de factores desde el punto de vista genético, desde el punto de vista de los antecedentes familiares, que aunque lleves a cabo un efecto protector, como es el caso de la lactancia, pues tengan, como si dijéramos, más peso a la hora de desarrollarlo. Con lo cual, tiene efecto protector, pero no Ujú. significa necesariamente que el que una mujer dé la lactancia a largo plazo no vaya a desarrollar un cáncer de mama. Efectivamente, porque hay otros factores que no Exactamente. son controlables o sí controlables que juegan también en nuestro cuerpo. Antes decíamos Sí, perdona. un inciso, antes decíamos cuando hablábamos de prevención, hacíamos referencia a dos aspectos. Yo os decía, en Cigna apostamos por la prevención, por una prevención primaria, secundaria y terciaria, pero en el cáncer de mama, cuando hacemos o insistimos en la prevención primaria, os he dicho, es verdad que hay que fomentar pues el desarrollo de hábitos de vida saludable, como hablamos en este caso de la lactancia, pero por desgracia, en el caso del cáncer de mama, menos del 40% de los cánceres de mama se explican por esos factores de riesgo. Ujú. Es decir, hay otros factores que tienen pues, más peso y que desarrollan. Y por eso es muy importante en este caso la prevención secundaria, que es la mamografía. ¿Vale? Que no quiere decir con esto que no haya que llevar a cabo la lactancia materna. Claro que sí, Ujú. toda prevención es buena. ¿Vale? Pero Exacto. no significa que a largo plazo no vayas a desarrollar un cáncer de mama. Efectivamente. Además, nos comentaban también que durante la lactancia, cuando hay que volver a las revisiones, eso nos lo dicen los ginecólogos una vez que se ha producido el parto, ¿cierto, María? Nos dicen cuándo acudir de nuevo a las revisiones posparto y nos dan todas esas recomendaciones, ¿sí? Eso es, eso es. Siempre, entonces, una vez que, bueno, pues una vez cuando una mujer ha tenido un bebé, es importante siempre seguir las pautas del ginecólogo, porque hay que volver poquito a poco a esas revisiones ginecológicas. Exacto. Es decir, Eso es. el hecho de que una mujer tenga o haya lactado, por ejemplo, tenga una lactancia durante, por Ujú. ejemplo, un año, muchas personas, no significa que durante todo ese tiempo tú Claro, no tengas que seguir un control ginecológico. eso No, es. no, tu control ginecológico debe seguir el mismo, a pesar de que tú, entonces, pues en tu Justo. caso, pues sigas estando dando la lactancia a tu bebé. Eso no tiene Eso nada que es. ver. Perfecto, María. ¿El hecho de haber tenido un cáncer de piel puede aumentar el riesgo de tener un cáncer de mama? ¿Existe relación entre ellos, María?
El BRCA se relaciona más, como decíamos anteriormente, no tanto con el de piel, sino con el de, como decíamos anteriormente. La presencia hablamos del cáncer genético, del cáncer heredofamiliar, se asocia el BRCA1 y el BRCA2 se asocian, como decíamos anteriormente, al cáncer de mama, se asocian más presencia, cáncer de mama, cáncer de ovario. En el caso del cáncer de mama creo que no daba antes proporciones, pero aquellas mujeres portadoras de un BRCA1, el riesgo de desarrollar un cáncer de mama está en torno a un 60%. El del BRCA2 creo que es en torno a un 50-40%. ¿Qué quiero decir, insisto, con esto? Que el hecho de que tú seas portadora de un gen BRCA, de una mutación del gen BRCA, no significa que vayas a desarrollar, sino que tienes Ujú, esas posibilidades, ¿vale? Como bien ujú, decía Elena. Y en este caso, lo que me preguntáis, en el caso del heredo familiar y el BRCA y el mama, se ha visto sobre todo relacionado con el de mama, con el de ovario. También se ha descrito en el caso del de próstata, como decíamos, del de ujú, páncreas y algunos también ginecológicos, pero no tiene ujú, tampoco o sea, el hecho de que tengas un cáncer de mama y el de piel no significa necesariamente. ujú. Antes Perfecto. hablábamos, probablemente esta pregunta también tiene otro matiz, y es que antes hablábamos de qué factores tengo que sospechar en un cáncer o cuál me indica que una mujer o un hombre puedan tener un cáncer hereditario. Pues muchas veces antes os decía la presencia de otros tipos de cánceres, que a lo mejor la pregunta va por ese lado. Normalmente, por ejemplo, los cánceres de colon, hay un síndrome de Lynch, hay un síndrome que se Ujú, asocia a ujú, determinados genes con la presencia, que no es el BRCA, pero con la presencia de un cáncer de colon, cáncer de mama, cáncer de ovario. Entonces, ujú. suelen ser otro tipo de asociaciones. No obstante, cuando hay varias historias o antecedentes de cánceres en la familia, importante siempre consultar al especialista. Sin ¿Vale? duda. Fenomenal. María, ¿cómo podemos saber si somos portadores de ese gen, de esa mutación, de ese desorden, de esto que nos va a pasar? ¿Cómo lo hacemos? Porque hay unos criterios establecidos, como antes decíamos, antes os he puesto en una diapositiva, cuáles son los criterios que se establecen para hacer un estudio o para hacer un consejo genético. Pues en el Ujú, caso del BRCA, antes os lo decía, en el caso de la Sociedad Española de Oncología Médica, lo que establece fundamentalmente es los criterios que os decía antes, os he dicho. No os fijéis en esto, que es un poco más complejo y es más de utilidad médica. Hay una serie de criterios que ujú, determinan la ujú, necesidad en una mujer de hacer pues un estudio genético, en este caso del BRCA1. Os los ujú. voy a poner, ¿vale? Voy a volver a compartir la diapositiva para que la tengáis Vale, presente y para que yo creo que resulte más clara. Más eso. Pero clara. María, ¿es en sangre? ¿Es una analítica? ¿Cómo es? Cuéntanos. Sí, se hace un Vale, análisis de sangre y lo que se realiza eso es la es. determinación genética o la presencia de este gen. Antes os decía, ¿veis? Criterios para el diagnóstico de cáncer de mama ovario, ¿vale? Ujú, ¿Cuándo se hace? Pues ante este tipo de criterios, antes os he dicho, tampoco ujú, os fijéis mucho porque es más, pues es un poquito más técnico. Cuando existen esos criterios, el especialista determina la necesidad de indicar a ese paciente o a esa paciente la necesidad de ujú. hacer un estudio genético. ¿Por qué? Perfecto. Porque en esos casos hay que hacer un seguimiento específico y un seguimiento determinado. ¿Vale? Ujú, perfecto. María, hay múltiples preguntas, frases relacionadas todas con la mamografía y la mala prensa que tiene, la pobre mamografía, que hoy en día, pues es lo que decíamos, pues las máquinas son cada vez más ergonómicas, cada vez comprimen menos, la radiación es mínima, mínima, mínima. Nos preguntan que por qué no se hace resonancia en lugar de mamografía o por qué no ecografía. Entonces, un poco otra vez vamos a ayudar a la mamografía a encontrar su sitio y a quitarle ese estigma, María, porque es que es la prueba, el gol estándar, como decía María, y hay que estar y hay que confiar en el profesional que nos la está prescribiendo. Refuérzanos un poco la mamografía, María. Antes os decía, y me planteaba dos preguntas, porque siempre suelen ser pues, preguntas que suelen surgir en este tipo de webinar. Ujú. Y la primera de todas, que sale mucho, que son dudas que surgen muchísimo, es cuáles son los beneficios. Es decir, Eso esa es. exposición controlada, o sea, esa exposición mantenida. No, como bien decía Elena, esa es mínima. Y el riesgo-beneficio, o sea, es muchísimo mayor el beneficio, perdonad, que aporta la Ujú, realización de una mamografía a la hora de detectar un cáncer de mama que los riesgos que pueda suponer en cuanto a radiación. Por tanto, no hay que tener miedo, ni como bien decía Elena, ahora mismo hay una maquinaria muchísimo más desarrollada que no tiene nada que ver con la maquinaria de hace unos años y por tanto es fundamental y es la técnica gold estándar con respecto a ujú, otras, con respecto a, desde el punto de vista de la sensibilidad y la especificidad a la hora de diagnosticar las lesiones que indican que puede haber un cáncer de mama. Importantísimo.
Antes decíamos, y vuelvo a insistir en lo mismo, hablábamos de, hay estudios lo suficientemente importantes y en este caso, cuando haces en España hay tres cribados que se aceptan desde el punto de vista de las sociedades científicas, que son el de mama, el de útero y el de colon. Perdón, el de ovario, perdón, el de útero, el de cuello de útero y el de colon. Son los tres que están aceptados. Y cuando digo aceptados, ¿por qué? Porque hay estudios que avalan desde el punto de vista de la eficacia, de la disminución de la mortalidad, coste efectivos, que demuestran la disminución de la mortalidad de esa patología. Y en el cáncer de mama está demostrado la utilidad y la necesidad de realizar esa mamografía en las mujeres. El beneficio es muy superior a los riesgos que pueda suponer. Como decía Elena, la radiación es mínima. Es, Importantísimo. No dejéis de acudir a un ginecólogo por miedo, porque es mucho más el beneficio que vamos a obtener diagnosticando una enfermedad en un estadio precoz que en un estadio tardío. exacto. Y es verdad que son complementarias, María, ¿verdad? Según las imágenes que se muestren, pues en una mamografía se complementan con una ecografía. A lo mejor lo que no vemos en la mamo terminamos diagnosticando con una eco o nos lo tenemos que llevar a una resonancia, ¿verdad? Por eso son complementarias y se va siguiendo unos pasos. Cuéntanos un poco porque hay debate sobre ello. Exacto. Antes decíamos, depende un poquito. Entonces, por una parte el cribado del cáncer de mama. El cribado del cáncer de mama, prueba gold estándar es la mamografía. Pero antes decíamos que en pacientes jóvenes, entonces una chica joven, normalmente, pues a lo mejor le diagnostican un pequeño bulto. ¿Y qué es lo que hacen? Muchas veces el estudio se inicia, como bien dice Elena, con una ecografía. Y luego, o muchas veces, es necesario, incluso una paciente joven, hacer una mamografía. Depende del tipo de lesión que presente la mujer. Entonces, como muy bien decía Elena, hay veces, antes decíamos y hacíamos referencia, las mamas muy densas muchas veces dificultan la interpretación de una mamografía. Hay mujeres que tienen un volumen mamario grande y que muchas veces a la hora de realizar una mamografía es difícil la interpretación. Y en esas mujeres lo que se hace o se indica es una ecografía. Por tanto, está indicada de inicio una mamografía, pero luego depende de cada caso de forma individual y particular. Hay mujeres en las que será necesario hacer una mamografía y hay otras a lo mejor en las que se realiza una ecografía de inicio. Exacto. O incluso O podemos llegar a incluso una una... resonancia, eso Exactamente, es, con eso una es. biopsia posterior, porque en función de los Exactamente. resultados, oye, pues hay cosas hay que seguir una pauta. No podemos ir directamente a biopsiar todo lo que tenemos, porque es que no pararíamos, somos una máquina Efectivamente. perfecta y tenemos siempre cosas por nuestro organismo. Efectivamente. Podemos estar Efectivamente. biopsiando todo. Tampoco hay que pasarse, tampoco hay que pasarse. Eso, como muy bien dice Elena. Entonces, al final, Muy entonces, no se bien, queda solamente el diagnóstico de una mamografía, eso sino que es. luego posiblemente, Sí, en el caso que eso es. en el caso que se detecte una lesión, hay que ver si es necesario biopsiarla o no. Hacer esas Correcto. famosas biopsias de aspiración de gruesa fina que muchas Ujú, veces habréis oído, de eso coger es. pues con una aguja, pinchar la lesión y ver las características de esa lesión. Ujú, Muchas ujú, veces a través de una mamografía yo puedo determinar por las características de esa mamografía que antes decíamos, ujú. ¿por qué? Pues porque hay unas características. La Sí, presencia, por ejemplo, de un borde con bordes espiculados, la presencia de microcalcificaciones, que a lo mejor muchas personas habéis oído hablar de ellas, pues tienen que tener unas características distintas, y son pequeñas y son grandes. En función de esa claro, mamografía, el especialista puede ver necesario eso pues es. tener que biopsiar esa lesión. Y con esa Claro. biopsia de lesión es con lo que nosotros le ponemos el nombre a esa lesión. Y lo que va Ujú, a determinar, esto es un carcinoma ductal infiltrante, esto es un, pues ujú, simplemente pues lo he biopsiado, pues al final, mira, lo que he ujú. palpado era un fibradenoma sin más, una lesión Claro. fibroquística. Benigna. Exactamente, sin ningún tipo de riesgo. Pero es Eso importante es. que se sigan siempre las pautas establecidas por Perfecto. el médico. Muy bien. María, ¿la autoexploración mamaria tiene sentido en mujeres menopáusicas también? ¿Hasta cuándo tenemos que mantener? Siempre. Yo siempre recomendaría una exploración. Yo no creo, o sea, yo me parece que una exploración al mes, o por ejemplo, cuando una persona se va a dar una ducha, no está de más hacerse una autoexploración mamaria, porque no es. Es verdad, como decía, insisto, en que realmente el gold estándar es la mamografía, pero una autoexploración mamaria muchas veces puede ayudarnos a detectar una lesión que aparezca de forma rápida o que aparezca de forma pues momentánea en la menopausia o cuando sea necesario. Muchas veces pues un cáncer de mama, antes decíamos, la incidencia entre 45 y 70 años. Pues sí, podemos en un momento determinado, una autoexploración mamaria nos puede ayudar a detectar una lesión que no teníamos previamente. Claro que ¿Verdad? sí. De acuerdo, María.
Nos preguntan, si tuve cáncer a una edad, imagínate concreta, 46 años, ¿cuándo debería mi hija empezar a chequearse? Esto hay como se sigue, ¿no? Una norma, es 10 años antes, por ejemplo, de un cáncer de colon, se dice que se empiecen con esos estudios de colonoscopia, revisiones por los especialistas. En la parte ginecológica, María, ¿cuándo tenemos que empezar? ¿Nos lo llevamos a cuando iniciemos nuestras revisiones de actividad sexual vinculado? ¿Cómo nos orientas en esta parte? Cuéntanos. Aquí hay varios aspectos que sí que quiero Ujú, destacar. eso Por es. una parte, ¿cuándo debe empezar una mujer, bueno, en este Ujú, caso una mujer, porque hablamos de que es más frecuente el cáncer de mama en la mujer? Yo siempre recomiendo que cuando una mujer empieza a tener relaciones sexuales es importante que acuda a un ginecólogo. ujú, Importantísimo para hacerse las revisiones periódicas. Hablábamos hoy de este cáncer, pero sí que es verdad que también hemos hablado, por ejemplo, del que decíamos ujú, anteriormente, del cáncer de cuello uterino. Entonces, importante eso por un lado. Y luego, por otra parte, es importante las revisiones. Cuando hay un antecedente de cáncer en la familia, pues depende un poco de, el tipo de cáncer. En el caso de una mujer portadora de un BRCA1, ujú, un cáncer familiar, yo sí recomiendo que lo habléis con el ginecólogo, porque hay un protocolo establecido en función de la edad de la paciente. Es decir, ujú, en mujeres jóvenes, pues por ejemplo, se recomienda a partir de una edad determinada, creo que son a partir de los 25 años, se recomienda acudir y realizar unas revisiones a esas chicas, a esos hijas o familiares de esa persona que ha tenido un cáncer de mama. Yo mi ujú. recomendación, en el caso de que haya un antecedente de cáncer de mama, es consultar a tu propio ginecólogo. Oye, mira, en el caso de mi hija, ¿cuándo tengo que iniciar? Porque es verdad que hay un protocolo establecido en función de, pues si es desde el punto de vista de lo que decía, portador de un Ujú. BRCA, tienes que Claro, realizar lo que decía antes Elena. En el caso del cáncer de colon, 10 años antes desde el momento en el que ya han diagnosticado. En eso el es. caso de la mujer, pues probablemente a lo mejor a partir de los 20-25 años hay que hacer revisiones periódicas Claro. a esas niñas y un seguimiento determinado. Ahora creo que recordar que es cada 6 meses, se les realiza una eco y ver un poco el seguimiento en función de si es BRCA Ujú, positivo o ujú, no es BRCA positivo y en función de eso ir ujú. determinando cuál es el protocolo de actuación. Exactamente. María, nos preguntaban también si la asimetría mamaria era algún signo bueno, pues o de alguna manifestación del cáncer o es más estético. No, eso es más estético. La simetría mamaria, Ujú. cuando decía simetría mamaria, me refiero fundamentalmente a que un nódulo muchas veces puede dar lugar a que tú percibas una simetría mamaria. Claro, Por eso, eso. cuando tú te No colocas frente volumen, a... no nos lo llevamos a una mama más grande que otra, ¿no, María? exactamente, exactamente. Vale. Aquí lo que decíamos, una mama más grande en cuanto a que tú puedes Ujú. tener un nódulo que no has detectado y Claro. simplemente por una simple inspección que os decía antes, podéis Ujú, detectar un aumento de una mama frente a la ujú. otra. Y por otra parte, pues lo que decíamos anteriormente, ¿no? Que es muy importante la parte de las mamas con elevada densidad que deben explorarse y que en este caso, pues a lo mejor lo que está Ujú. indicado en vez de una mamografía es una ecografía, pero no obstante Eso, hay que hacer un seguimiento. perfecto. María, con los fibroadenomas, aunque son benignos, hay que hacer seguimiento igualmente, ¿verdad? No debemos descuidarnos. Sí, un fibroadenoma, o sea, normalmente el fibroadenoma es una lesión benigna, entonces que requiere un seguimiento simplemente. Y no se suele, o sea, se suele dejar pues, su evolución natural y no Ujú. suelen intervenirse a menos que sean dolorosos, que crezcan mucho, que produzcan pues un malestar en la mujer que sea necesario, pues por lo que sea, extirpar o analizar, pero sí que hay que hacer un seguimiento. Los fibroadenomas tienen que hacerse un seguimiento. En principio es una patología benigna y normalmente si crecen, si son dolorosos, será el ginecólogo el que determine qué es lo que hay que hacer. Pero en principio es una patología benigna que requiere seguimiento. Mm. Ujú. Nos comentan aquí un poquito, y ya para ir cerrando, la tecnología BIRADS, que se maneja mucho en la parte diagnóstica de la mama, en esas imágenes, en esas mamografías tan controvertidas, pero siempre nos ponen este datito. Hablan de fibroadenoma, es lo mismo que BIRADS 3. Cuéntanos un poco la categorización de BIRADS más que de fibroadenoma, que yo creo que es vinculante o no. Como decir, la clasificación BIRADS lo que hace referencia es un poco a la clasificación de las lesiones de la mama. Ujú. ¿Vale? Y las clasifica de 0 a 5 en función entonces de la benignidad o malignidad de la lesión. Entonces, cuando no hay lesión, vas aumentando según el grado de benignidad o malignidad. En el caso del grado 3
Hay un seguimiento específico y creo que se hace un seguimiento cada 6 meses para determinar si una lesión determinada puede ser maligna o no. En función de si esa lesión crece, cambia de tamaño o hay unas características definidas, el ginecólogo puede determinar la necesidad de realizar otras pruebas complementarias. Simplemente lo que determina es hacer una clasificación en relación a la benignidad o malignidad de esa lesión. A mayor BIRATS, mayor posibilidad de que pueda ser una lesión maligna, y en ese caso, pues el ginecólogo determina la necesidad de hacer una u otra prueba diagnóstica. Ujú, perfectamente. María, se nos agolpan ahora preguntas de última hora que ya no puedo ir contestando a todos. Intentaremos daros contestación en las siguientes webinares. Se nos ha acabado el tiempo. La mama es un mundo muy conocido, pero sigue generando muchísima duda y muchísima pregunta en su entorno. Pues está muy bien que seamos curiosos con todo esto y sobre todo que aprendamos a cuidarnos. Como siempre, María, muchísimas gracias por dedicarnos tu ratito en esta mañana, el habernos acompañado, el que estéis todos este rato también con nosotros, pues nos hace especial ilusión. El que siga vivo pues, el conocimiento y el que contéis con nosotros para todo ello. Como siempre os decimos, seguir cuidándoos, seguir con la prevención, hacer la vuestra y os esperamos en las siguientes webinares que en nada estamos otra vez por aquí informando de cositas. Buen fin de semana para todos. Cuidaros mucho. Buen fin de semana para todos.